Muy buenos días, amigas y amigos. Gracias por estar en el www.radiovictoriagt.com. Estamos hoy 14 de noviembre, cuando son las 7:01 en esta parte del continente, el Ande del Sur o el Ande, para conversar sobre la situación sociopolítica de Ecuador y lo que llamamos Perú. Hoy es Día Internacional de la Lucha contra la Diabetes, esa enfermedad silenciosa que está prácticamente en los territorios, en los cuerpos, así que mucha atención con lo que consumimos. Estamos con Nicanor Alvarado. Él es de Cajamarca, él trabaja en instituciones académicas de El Perú, pero también él es actor reflexivo y vamos a hablar sobre, se va a sumar también, debería estar ya aquí el colega César Pilataxi del espacio de Fundación Causa y CONAIE del Ecuador, porque en ambos países, tanto en Ecuador como en Perú, hay movilizaciones sociales. Vamos a hablar entonces de ello. Nicanor, muy buenos días. Salud de la audiencia. Ya te están viendo, ya te están escuchando en diferentes canales. Saludamos a nuestros amigos de Codeca Guatemala, también a nuestros amigos que entramos por a través de su canal de Facebook de Rondas Campesinas del Perú, a donde perteneces. También saludamos a nuestros compañeros de Minca Comunicaciones Argentina, obviamente a Villa La Soberana, Radio Victoria y otros canales que nos permite vincular la plataforma Zoom, y también lo vamos a seguir escuchando, aprendiendo con este análisis en plataformas diferidas como es el caso de YouTube y X. Adelante, por favor, Nicanor, y comencemos. ¿Por qué Perú Popular se mueve? ¿Quiénes se mueven? ¿Cuál es la demanda? ¿Qué pasa en el contexto? Adelante, por favor. El micrófono, por favor, estimado Nicador. Activamos micrófono. Estamos con Nicanor Alvarado desde Lima, me imagino, aunque aparece allí como Cajamarca. Va a conversar con nosotros sobre la situación sociopolítica movilizada en el Perú. No, no activaste el micrófono, activa el micrófono, por favor. Está en la parte, ahí está. Ahora sí. Con Nicanor. Un gran abrazo, mi estimado Yanta, y un gran abrazo para todos los hermanos y hermanas de América Latina, y en especial del Perú, la UNAR, los hermanos de las Rondas Campesinas, a la cual estoy estrechamente vinculado. Un gran abrazo, hermanos de Ecuador, de la CONAIE, desde aquí, desde el Perú movilizado, desde el Perú insurrecto, desde el Perú en un paro total a lo largo y ancho de la patria. Hace unos 3 meses, 2 meses y medio, 300, un promedio de 300 colectivos se juntaron en Lima, o nos juntamos en Lima, y se convocó a un gran paro nacional de estos 3 días, ayer, hoy y mañana, eh, para responder de esta manera, primero, a la inseguridad ciudadana que hay en el Perú. El Perú es uno de los países más inseguros de los 21 países de la PEC, que tanto que con bombos y platillos la señora Dina Boluarte lo recibe, ¿no? El Perú es no solamente uno de los más países inseguros de los 21 de la PEC, es el país más inseguro, uno de los países más inseguros del mundo. Así que empresariado, qué alternativa económica puede prosperar y puede haber en el Perú. Respondan, estimado hermano. Esta es la razón por qué más de 300 colectivos, entre colectivos y organizaciones sociales de base y de índole nacional, nos juntamos en el Perú para decirle basta ya a esta inseguridad ciudadana que vive el Perú. Todos los días muertes, todos los días asesinatos, todos los días persecuciones y cárcel a los delincuentes, pero al siguiente día ellos salen en libertad, curiosamente. Un poder judicial de cara a la corrupción, un Congreso de la República que se han convertido en bandas criminales para delinquir. Ahí están los cuellos blancos, los cuellos negros, los del centro, los del sur, en fin. Y un gobierno que está gobernando para las bandas criminales en el Perú. Pero esto
No, vamos más profunda, vamos a profundizar este análisis y este debate. ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes ganan aquí? Ganan las multinacionales. Ellos sí están seguros. Tienen sus propios ejércitos de seguridad. Ganan ellos. Los inseguros somos los pequeños, los de abajo, ¿no? Ganan las multinacionales. Hay una arremetida profascista en América Latina. Vayamos al continente. Mire usted, un, el señor Edmundo González en Venezuela, comprometido en los asesinatos del 89, del genocidio de religiosos en Centroamérica, en El Salvador. Casi es presidente. Mire usted, Milei en Argentina. Presidente, mire usted, Noboa en Ecuador. Presidentes ultraneoliberales. Pero hay una esperanza. Yo no me quedo con el derrotismo. Hay una esperanza en América Latina. Hay una esperanza que viene de la insurrección en América Latina, con los errores que pueda tener el presidente Boric. Ahí está todavía dando la cara y dando la batalla en Chile, nuestro Petro en Colombia que se levanta, y la compañera mexicana que acaba de ganar las elecciones. Hay una esperanza. Lo único que tenemos que hacer en América Latina, los pobres de abajo, los que mordemos miseria, las organizaciones de abajo, es juntarnos. Hay que juntarnos. Es penoso ver en el Perú a cerca de 40 partidos políticos hoy inscritos para las elecciones del 2026. Es penoso ver en el Perú cómo la dictadura se ha impuesto por la señora Dina Boluarte, ¿no es cierto? Es penoso ver en el Perú esta situación, pero es halagador ver en el Perú que por fin nos juntamos para este gran paro. Ha sido un éxito ayer en todo el sur y en el norte, movilizaciones en Bolivia, perdón, movilizaciones en Trujillo, movilizaciones en, en Chimbote, movilizaciones en, en Piura, movilizaciones en Chiclayo. Es hermoso ver cómo el pueblo por fin se junta y por fin nos levantamos y nos juntamos. No la tienen fácil, mi estimado Llanta. No la van a tener fácil. Nuestro pueblo hoy se levanta. Cuando antes había consenso de los transportistas, pero hoy hay consenso de ese sector que antes era casi imposible juntarlo, ¿no? Eso es una buena señal. Muchas Cuando gracias. antes había consenso en el sector andino, en el sector selvático, hoy con las rondas, desde la CUNAR, desde la organización rondera nos hemos juntado. Ayer en Chota se ha paseado a uno de los pseudo congresistas o diputados que viene curiosamente y penosamente de la izquierda y que avala a las propuestas del fujimorismo, el señor Hamlet. La ronda lo han paseado por la ciudad en señal de protesta y de su traición hecha al pueblo cajamarquino. Cosas como estas, eventualidades, no eventualidades, sino acciones como esta, yo creo que se vienen dando en todo el país. Ojalá que a la dictadora Dina Boluarte no se le ocurra meter la Fuerza Armada como lo hizo hace un año o hace 2 años en el Perú. Muchas gracias, Nicanor Alvarado, desde el Perú y desde la parte norte donde nació y desde el espacio de articulación de Rondas Campesinas del Perú, abordando el tema de la situación del por qué el sector popular, el campo popular, se mueve, indica que es por el tema de del crimen que va avanzando en lo que llaman, especialmente las zonas urbanas del Perú. Vamos a hablar con César Pilataxi. César está ya en pantalla. César, muy buenos días. Él viene del espacio de Fundación Causay. Son las 7:10 por aquí por el Ande. Active por favor cámara, estimado César. Más o menos similar pregunta. Ecuador también vivió ayer y anteayer, no sé si ayer, por lo menos el día 12, y también se anuncian más movilizaciones. ¿Qué es lo que está ocurriendo, estimado César, en el Ecuador? ¿Por qué el campo popular, sean indígenas o no, empiezan a movilizarse? Cuéntanos, por favor. Buenos días a todos los que en este momento escuchan este medio en todo el continente de Abya Yala.
Bueno, ¿qué está pasando realmente en diferentes países de Abya Yala? Eh, bueno, creo que en todos los países, como en caso de Ecuador, sobre todo desde hace rato ya, con el gobierno que es de conocimiento para todos, conocemos que es un gobierno eminentemente neoliberal y fascista que que está implementando políticas neoliberales con la recomendación de Fondo Monetario Internacional. Es decir, que es un gobierno títer de Fondo Monetario Internacional porque está cumpliendo todas las recetas de FMI. Eso por un lado. Por otro lado, claro, responde a todo lo que tiene que ver con las transnacionales y también con las oligarquías nacionales. Este gobierno está trabajando para su clase, para su familia. Es muy indignante al Estado, estos tipos de gobierno lo que hace son utilizarles la estructura del Estado, el poder del Estado, gobiernan para su clase. Eso es, en definitiva, lo que está pasando en Ecuador. Por supuesto que esto es una situación que viene porque, bueno, en algunos países lo que es le, le- le reconocen o admiran a la revolución ciudadana. Esta es la consecuencia, porque no es nada porque con estos últimos tres gobiernos lo que está pasando, sino que ya fue encaminado. ¿Y por qué este gobierno está ahí? Porque los sectores sociales, algunas clases sociales, en las últimas elecciones, en rechazo a la revolución ciudadana, es lo que entregaron el voto. Eso es lamentable lo que la gente no tiene conocimiento e ignora de lo que aquí clases estos gobiernos. Entonces, es que son consecuencias. Para mí, con todo el respeto, de mucho admiran la Revolución Ciudadana de correísmo, pero esto es consecuencia de eso, porque no entiende, porque su mismo nombre dice Revolución Ciudadana es un concepto colonizante. Entonces, eso, al menos para los pueblos indígenas, eso es como exterminio, ¿no? Entonces, por eso se indigna el movimiento indígena, porque en su periodo fuimos perseguidos, judicializados todas las protestas solo por el mero hecho de reclamar los derechos. Entonces, en este momento creo que de alguna manera pues se ha ido cansando ya de todo lo que está realizando este gobierno. Pero para eso en todos los países en América Latina ha implementado toda la seguridad para protegerse ellos, ¿no? Ha instrumentalizado todas las protestas, ha judicializado persecución, ha estigmatizado a los movimientos sociales, a los movimientos populares, ¿no? De que somos los que violentos o terroristas. Y la gente tiene miedo. En el Ecuador vivimos momentos muy difíciles de inseguridad. Entonces ha puesto leyes terrorizantes, miedo, y por eso han tenido miedo en alzar la voz. Pero por fin creo que ya se cansaron la clase popular, los movimientos sociales, entonces están autoconvocándose para en rechazo a todas las medidas que está implementando este gobierno y además todavía está gobernando como que fuera su hacienda, ¿no? Y medidas cada vez que son realmente hasta genera hasta causa de chiste, ¿no? De lo que está haciendo es una burla para el pueblo ecuatoriano. Entonces, esto en los últimos momentos, estos últimos meses, estamos viviendo, por ejemplo, la crisis de energía, ¿no? De energía. Eso es lo que a la gente ya le causa indignación, persecución a los trabajadores, persecución al movimiento indígena. Entonces, y sobre todo también, este, la
el saqueo y invasión de los territorios de los pueblos indígenas con explotación minera, petroleras, madereras. Entonces, esto ya cansa prácticamente. Por eso, el día de ayer, el día de ayer reunieron diferentes movimientos sociales encabezado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, ¿no? Pero sin antes también ya pronunció el Frente Unitario de Trabajadores hace más de 3 semanas para realizar la movilización, ¿no? Lastimosamente, lo que yo veo es que no hay una acción conjunta. La Frente Unitario de Trabajadores está convocando para el 22 de noviembre. Y la CONAIE, bueno, ayer hizo una asamblea plurinacional de diferentes movimientos sociales y ahí se han resuelto algunos temas importantísimos. Ayer concurrieron, por supuesto que estuvieron también ahí Frente Unitario de Trabajadores, la Unión Nacional de Educadores, el Movimiento Indígena del Ecuador, también movimientos estudiantiles, ¿no? Entonces, todo esto es lo que ya ha hecho un análisis, un balance. Entonces, dentro de ello es lo que uno de los temáticos que lleva a esta movilización es la inseguridad, la falta de empleo, la crisis económica, la crisis energética. Esto prácticamente ya como se está transformándose en un desgobierno. Consecuencia de eso, la economía ecuatoriana, al menos durante este año, ya ha reportado 2,2% en este trimestre, es decir, ha tenido un bajón de este año, es decir, que ha registrado un decrecimiento de 2,2% en cuanto a lo que tiene que ver con relación al periodo de 2022. ¿Esto a qué consecuencias lleva? Lleva a que el 25% ha llegado a la pobreza urbana y en la parte área rural llega a 43,2% durante pobreza en el sector rural. Entonces, estos son los que realmente provoca para que podamos llevar adelante esta movilización y ir ha llegado a diferentes debates y dentro de eso, con estos planteamientos, ah, sobre todo, pues plantea sobre la CONAIE, sobre todo frente a esto, no es que simplemente está movilizando, sino lo que se ha planteado es la cancelación de contrato de publicitario de 5 millones de dólares, ¿no? Para que estos recursos se redireccione como fondo de pago a la deuda de las clínicas. En este momento hay gente que están muriendo por motivos de sus enfermedades que requiere hacer diálisis, ¿no? En segundo lugar, se ha planteado el cobro inmediato de los deudores pendientes con internas, ¿no? Que más o menos que llega a 264 millones de dólares, incluyendo a la exportadora bananera que estaría dentro de este endeudamiento que se está viviendo, que es padre de este gobierno que en este momento está. Garantizar la transparencia de los contratos del sector eléctrico. 4, erradicación de la minería ilegal para salvaguardar el medio ambiente y las fuentes hídricas, que son los que están causando el deterioro de centrales hidroeléctricas. 5, exigir el respeto a la Constitución por parte de las Fuerzas Bien. Armadas para que no estén, es decir, cuando hay movilización, claro, van a salir las Fuerzas Armadas a reprimir. Entonces, estos son puntos importantísimos. Por otro lado, hay programas a través de programas sociales, entonces igualmente hay una Estimado deuda César, que estimado exigimos César, pagar estas deudas. sí, estamos Sí, conversando con César Pilataxi desde Fundación Causa y sí, te voy a dejar la siguiente pregunta para pasarle el micrófono ahora a Nicanor desde la parte del Perú. ¿Son medidas que estás planteando o exigencias o agendas netamente, digamos, no sé si sectoriales, puntuales, ¿no? Pero en el Ecuador se escucha ya desde hace tiempo transformaciones estructurales, pero esas transformaciones estructurales
Muy a pesar que incluso Pachacuti Conalle tuvo su representación, digamos, en los espacios estatales, no se ha podido implementar Estado plurinacional, autodeterminación de los territorios, derechos de los pueblos. Prácticamente seguimos en la burbuja neoliberal, muy a pesar que podamos pedirle al sistema neoliberal, ¿no? Al cual usted está criticando, estas agendas que usted está planteando. ¿Qué es lo que necesitamos en el Ecuador para no seguir, ¿no? Eternamente con esto de, obviamente nunca van a desaparecer, amigas y amigos, las movilizaciones en las calles, pero sí lo que seguramente van a cambiar son las agendas, y esto de transformaciones profundas, estructurales en el continente, es una agenda pendiente y la pregunta entonces es, ¿qué hacemos desde el campo popular, incluyendo poblaciones indígenas, para avanzar a esas transformaciones profundas a nivel Estado y a nivel también de lo que podríamos llamar sociedad o pueblos? Nicanor, voy contigo. Con esa pregunta te dejo, César, para que puedas reflexionar y responder en la siguiente después de Nicanor. Son las 7:22. ¿Cuál es la lectura desde el campo popular a esta 30ª reunión de la APEC en el Perú? Ya dijiste algo, pero quisiéramos escuchar cuál es la lectura, porque también coincide, no sé si circunstancialmente o fue intencional, con estas movilizaciones de 3 días anunciadas por el transporte y otros sectores en el país. Adelante, Nicanor. Nicanor, micrófono, por favor. Se reúnen en esta primera 31 reunión, ¿no? Creo yo, del Foro Asia-Pacífico se reúnen los gobiernos neoliberales. Hoy el neoliberalismo campea en el mundo, ¿no? ¿Qué va a decir el presidente chino en el Perú? Por más respeto que tengamos el presidente chino, si en el norte del Perú ha concesionado el circuito de lagos y lagunas en la región Piura, en la sierra de la región Piura, en el proyecto minero eh, Majás, anteriormente y ahora Río Blanco, donde asesinaron a varios ronderos, dirigentes ronderos. ¿Qué va a decir? Que va a secar que va a secar todas las lagunas de la Sierra de Piura donde nace el agua que va para Olmos. ¿Qué va a decir? O sea, yo creo que aquí eh, este encuentro de la PEC se realiza en el Perú, se da en el Perú en un momento de dictadura, si bien es cierto por un lado, pero en un momento de la arremetida del neoliberalismo. Los gobiernos neoliberales no tienen propuesta para el sector popular, como usted verá. No hay una propuesta para el sector campesino del sector neoliberal del sector más rico del mundo, esa élite de poder económico neoliberal. No hay propuesta. El chorreo económico llega para ellos, no para los pueblos, no, para los pueblos nuestros. Esa es la razón también por qué estos 3 días de movilización. No hay propuesta del sector de la élite neoliberal para la seguridad ciudadana de los de abajo, porque ellos están seguros. No hay. ¿Cuál es la propuesta de la señora Dina Boluarte? Expresión del neoliberalismo más radical y más rancio en el Perú, de ese neoliberalismo profascista. ¿Cuál es la propuesta de inseguridad ciudadana? No hay, no existe. Los pueblos nos movemos, hacemos lo que podemos. Acá en el norte y en la sierra, las rondas campesinas. Gracias a las rondas, si no fuera peor. Hubieran hordas de ejércitos delincuenciales campeando las zonas rurales, pero gracias a las rondas no hay. Todavía no hay. Pero hay bandas paramilitares hoy inquistadas en la minería informal que asola nuestra región ahora. Eh, hay una puerto maldonización en el norte del Perú. Esa es la propuesta neoliberal, llenar de cianuro y de mercurio a nuestros ríos. No hay, no hay una alternativa vista desde el neoliberalismo, no hay una alternativa para el pueblo peruano, ni para ningún pueblo latinoamericano, que se sepa que no hay. O sea, nuestros pueblos van a seguir con con este direccionamiento neoliberal, con este filo neoliberal, vamos a seguir mucho más pobres de lo que estamos, mucho más inseguros de lo que estamos, sin agua, lo que es peor.
El cambio climático. Hay una propuesta del sector neoliberal, de la élite neoliberal contra el cambio climático. No hay, no hay. ¿Cuál es la propuesta de la señora Boluarte contra el cambio climático? ¿Cuál es la propuesta de Novoa contra el cambio climático? ¿Cuál es la propuesta del señor Milei, que está de moda hoy, para el cambio climático? No hay, no hay. Así las cosas, yo creo que no nos queda más a las organizaciones sociales, a los de abajo. No hablemos de la izquierda ya porque está pulverizada, está atomizada. Hablemos de los de abajo, de las organizaciones sociales, del movimiento social articulado. Hay que levantar una propuesta política. Esta es la alternativa, no hay otra. No hay otra en el Perú, por lo menos no hay otra. En Ecuador se demostró, no se pudo articular todo el movimiento indígena y tenemos ahí a uno de la derecha más rancia ecuatoriana, ¿no? Como lo hemos escuchado al compañero César. Y así en toda América Latina. Lamentablemente los errores de los gobiernos progresistas la cosecha el neoliberalismo rancio, profascista. Y allí tenemos a Milet, como repito, y casi lo tenemos a González en Venezuela, comprometido en los asesinatos de Centroamérica, de ese genocidio del 89 de los religiosos. Y ahí tenemos, y ahí tenemos aquí, en el Perú, aquí la tenemos a nuestra Boluarte. La dictadura inquistada en el Perú, pero no cualquier dictadura, es una dictadura expresada en bandas criminales en el legislativo. Y usted lo sabe, estimado Llanta. Y esto se ve alimentado por el triunfo de Trump en Estados Unidos, de ese sector, más o menos, de ese sector más rico del mundo, de esa élite de poder que han puesto a su presidente que hoy va a alimentar a todos los fascismos en el mundo. Yo creo que hay una arremetida lo que no nos damos cuenta del sector progresista, que hay una arremetida del sector más radical, profascista, neoliberal. Así las cosas, ¿cuál es la alternativa? Seguir divididos, seguir con 40 partidos, seguir cada uno por su lado. Yo creo que la muestra cívica que han dado hace un par de meses ese sector interesante, hermoso, primaveral, de los más de 300 colectivos que han convocado a este paro contra la inseguridad ciudadana, es una muestra. Ese es el camino, la unidad. Si somos capaces de vernos de 300 colectivos haberse unido y organizaciones sociales haberse unido en Lima para sacar adelante este paro contra la inseguridad ciudadana, ese es el camino para unirnos en el 2026. Porque este gobierno no hay manera, yo creo, de que va a renunciar este año, de que lo vamos a sacar este año. A sangre y fuego y con los militares nos vamos a quedar hasta el 2026. Ojalá que podamos derrotarla en este año con otro paro, con un paro indefinido, más fuerte, ojalá. Pero yo creo, ya no de Washington, sino de la APEC al Perú, yo creo que la alternativa es la articulación de los pueblos, la articulación de las organizaciones sociales, la articulación de los colectivos, la articulación de los que no queremos, de los que tenemos inseguridad ciudadana, de los que vivimos todos los días la inseguridad ciudadana y todos los días nos enterramos a nuestros muertos. Esa es la alternativa, la articulación y la unidad, mi estimado Llanta. Muchas gracias, Nicanor Alvarado, conversando desde el Perú, desde el espacio de Rondas Campesinas y desde la academia, en el marco de estos 3 días del paro nacional que han denominado contra la delincuencia, contra la privatización del agua y contra otras, como dice, arremetidas al campo popular. Y también estamos hablando con César Pilataxi desde el espacio de Fundación Causa y desde el Ecuador, que también el campo popular se encuentra movilizado, organizándose para más movilizaciones. Nicanor, te dejo con la siguiente pregunta. Es verdad, el método es la articulación, pero ¿cuál debe ser la agenda? ¿Cuál debe ser el horizonte que tiene que aglutinar a esta articulación? Con esta pregunta vas reflexionando y paso el micrófono a César Pilataxi para la pregunta que le planteamos en el interín. ¿Qué propuestas desde el espacio del campo popular movilizado en el Ecuador para trascender incluso los horizontes del neoliberalismo? Adelante, por favor, César.
Sí, bueno, la propuesta de nosotros ya es un proyecto político. Nosotros vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir impulsando nuestro proyecto, que es el Estado plurinacional y también la autodeterminación y autonomía de nuestros territorios. Por supuesto, los trabajadores reivindican sus derechos y en la plataforma de los trabajadores, entonces siempre va a prevalecer en sus agendas en reivindicar y defender sus derechos. Entonces ahí justamente tenemos estas, a veces llamamos a la unidad, pero cuando no recogen a la situación de los pueblos originarios, de pueblos indígenas, entonces nos dispersamos. Por eso mismo lo que está ocurriendo ahora en el Ecuador. Pues FUD está organizando para otra fecha, la CONAI está convocando para otra fecha. Pero aquí yo creo que tenemos que dejar todas esas parcialidades de banderas organizativas, sino realmente converger en un solo frente, en una plataforma con donde converjamos todos cuando hablamos de unidad. Entonces, al menos desde el movimiento indígena, y seguimos avanzando en nuestra autodeterminación y autonomías. No estamos nosotros en nuestros territorios. La violencia o la inseguridad combatimos nosotros mismos, porque nosotros estamos controlando, estamos administrando nuestros territorios, estamos realizando nuestras propias sentencias para que el Estado, cuando intervenga, tiene que de ley respetar los derechos que hemos ganado en la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, este es la plataforma del proyecto, son 10 puntos que vamos a insistir en eso. Por supuesto, también los pueblos indígenas, nuestros territorios, pero tampoco dejamos de ser clase, somos clases sociales, ¿no? Por lo tanto, también nuestras producciones tenemos que defender, tenemos que construir nuestro propio sistema económico, tenemos que prevalecer y consumir nuestros propios productos y no dar chance para las transnacionales que implementan grandes negocios, grandes ganancias. Entonces, pues nosotros apostamos por ese lado, estamos trabajando en eso, en eso. Eso por un lado. Por otro lado, claro, día de mañana va a haber una reunión iberoamericana en Ecuador, en Cuenca. Entonces, mañana va a haber movilización justo para demostrar que descontento a los gobiernos que llegan. Este gobierno de Daniel Noboa ha sido incapaz de poder convocar de los más de 20 gobiernos iberoamericanos en el país, solamente 5 han han oficializado que van a participar, pero con ellos, ¿qué van a hacer? Entonces tiene la incapacidad, hay un rechazo incluso de los otros gobiernos, por eso mismo no van a concurrir a esta reunión iberoamericana, donde van a tratar justamente políticas que van a responder a sus intereses, a sus grupos. Entonces, pues ya conocen que en el Ecuador vamos a responder con movilizaciones, vamos a demostrar el descontento popular. Entonces, por eso los gobiernos no tienen o conocen esto. Entonces, así es que tienen vergüenza de asistir a estos gobiernos o sobre todo. Entonces, así es que eso está ocurriendo. Así es que por nosotros nuestra plataforma, reitero, vamos a seguir insistiendo, no queda más, tenemos que tomar por nuestras manos nuestras demandas, ejercer y realizar, esperando a implementar que exista voluntad política de gobiernos, pues así es que nuestra estrategia es luchar también nuestra participación desde lo oficial, participar en las elecciones, pero también no dejar de movilizar, de trabajar, de ejercer los derechos que nosotros en la Constitución en el Ecuador hemos logrado. Así es que por eso apostamos a seguir defendiendo nuestros territorios, a seguir defendiendo la autonomía de nuestras organizaciones, seguir defendiendo la autonomía política, seguir defendiendo la autodeterminación cultural, identitario como pueblos ancestrales.
seguir realizando fortaleciendo nuestro sistema de ejercicio de administración de justicia que venimos realizando ya, ¿no? Entonces, es que a seguir fortaleciendo, esas son nuestras propuestas, por supuesto, sin descuidar el campo popular, que son ya las medidas económicas que afectan a todo el sector popular del país también. Por eso reitero, nosotros como pueblos originarios, ¿no? Tenemos nuestra plataforma, nuestra reivindicación propia, pero también no dejamos de ser clase en eso. Y vamos a seguir apostando por comunitarismo, que no tiene nada que ver ni con izquierda, ni con derecha, ni progresistas, ni nada. Entonces vamos a seguir aportando por colectivismo y por sistemas comunitarios que está nuestra cosmovisión, nuestras formas de vida y vamos a seguir fortaleciendo y aportando. Ese es el camino para nosotros. Muchas gracias, César Pilataxi. Son las 7:37. Para ir cerrando, entonces, nos dice César, lo constante y lo urgente, sí, lo permanente y lo urgente, avanzar por esos campos. Nicanor, en cuestión de 2 minutos, por favor, ¿por dónde va la agenda alrededor del cual se tiene que articular el continente en este contexto? Adelante, por favor. Yo creo que hay unos 4 puntos a tener en cuenta en la agenda, ¿no? Que serían el vértice de articulación y de unidad. Primero, la seguridad ciudadana. Hoy en el Perú nadie puede decir que está seguro, nadie. Bueno, sí, los sectores privilegiados, los de la élite de poder económico, ellos sí tienen sus ejércitos que los cuidan, pero nosotros los de abajo no, la gran mayoría del pueblo. Entonces, uno de los puntos para la articulación del movimiento social de cara a convertirse en agenda política es la seguridad ciudadana. Y luego, la defensa del agua. Hoy, hoy más que nunca tenemos que preocuparnos por la defensa del agua. La minería informal asola nuestros Andes, asola nuestra Amazonía y hay que defender el agua, el líquido elemento. Lo estamos viviendo hoy en el norte de Cajamarca, lo están viviendo hoy en la zona rural de Piura, lo están viviendo hoy, también comienza a vivirse en Lambayeque y seguirá en todo el país. Mire, empezó en la selva, empezó en Madre de Dios. Otro punto hay que tener en cuenta para mí es una propuesta anticorrupción clara. Mire usted las bandas criminales que hoy nos dan inseguridad ciudadana como consecuencia de la inseguridad ciudadana. En el Congreso, bandas criminales. ¿Cómo frenamos esa situación? Hay que tener una propuesta y llevar gente absolutamente intachable en estas elecciones nuevas que van a haber, en este nuevo proceso electoral. Y no podemos dejar de lado el asunto de la salud, el problema de la salud. Recuerde usted que el Perú es el primer país en el mundo, por fin tenemos un primer puesto en el mundo, pero en muertos del COVID. O sea, hoy hay otra pandemia en el Perú. ¿La situación de salud se ha arreglado en el Perú? No. Seguimos con los mismos hospitales, seguimos sin, sin los médicos preparados, seguimos con las clínicas, altísimo costo en el Perú, seguimos con el problema de la salud vigente. Y lo otro es la educación. Mire usted, no hay colegios en el Perú. Hay un problema serio en escuelas en el Perú, en colegios en el Perú, garantizar lo más elemental que es la educación en el pueblo peruano. Bajo esos 4 puntos habría que articular una agenda en el país, una agenda que nos conlleve a articular todos los sectores, a todos los sectores. Y si los de arriba van a asumir nuestra agenda, pues que sean valientes y digan, yo estoy contra las bandas criminales del Congreso, porque los congresistas son de ellos, muchos de ellos. El Fujimorismo, por ejemplo, ¿a quién representan? Los Alianza para el Progreso Plata como cancha, ¿a quién representan? Representan a ellos. Y todas las larvas del Fujimorismo, ¿a quién representan? A ese sector neoliberal más ultra, más rancio y más profascista, que digan que son sinceros y que no van a envenenar el agua con su minería. ¿Quiénes compran el oro a la minería informal? ¿Quiénes compran el oro? Son ellos, las grandes corporaciones transnacionales eh, que hay en el Perú. Son ellos, que digan que van a respetar el agua, pues en el Perú. No lo dicen, enmascaran, encapsulan y doran la píldora, y ahí los grandes medios de comunicación masiva que están en manos de ellos, que lanzan propagandas mentirosas. Muchas Necesitamos gracias, la Nicanor. articulación bajo esas 4 líneas en el Perú. Gracias, Nicanor. Grandes desafíos, aunque también Roberto nos decía en anteriores entrevistas desde Apurímac,
no existe Estado para nosotros, necesitamos un Estado plurinacional, es un Estado gamonal y es un gran desafío y articulémonos alrededor de la creación de un nuevo Estado, nos decía, de una nueva constitución, nos decía también Roberto, y obviamente revisar los contratos de privatización y los derechos a los pueblos. Grandes desafíos del continente, amigas y amigos, un desafío gigante, el tema de la descolonización, por ejemplo, en todos los aspectos que implica la vida cotidiana, personal, institucional, pero también a nivel de horizontes. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, César, por tu tiempo. Gracias, Nicanor, por tu tiempo. Perú, Ecuador, esos países que así se denominan por la estructura colonial, aunque Perú y Ecuador no existen en los hechos, lo que existe son pueblos sin fronteras en esos territorios, pues en estos días están movilizados y ojalá que vayamos abonando horizontes más allá de la modernidad, más allá del sistema neoliberal. Gracias por vuestra atención, nos veremos próximamente, chao.